Este es el primer vídeo de los dos que vamos a ver sobre vertebrados. En este vídeo vamos a hablar de las características generales de los vertebrados, de los peces y los anfibios. Y en el siguiente nos quedan reptiles, aves, mamíferos y el ser humano como animal. Pues vamos a ver qué características generales tenemos los vertebrados. Primero, recordar que vertebrados e invertebrados no es la clasificación oficial. El filo nuestro es el filo Chordados, ¿vale? Porque tenemos notocorda, bueno. Y no quiero entrar ahí porque es un poco complicado, porque hay algunos animales un poco raros que también son de este filo, entonces entramos directamente en los vertebrados, que es un subgrupo dentro del filo Chordados. Características generales, pues simetría bilateral. Como veis aquí, si partimos al animal desde la cabeza hasta la cola, o al perro igual, cabeza-cola, con este plano axial tendríamos dos piezas del animal iguales. Luego, por la forma de nuestro cuerpo, hay una parte cercana a la columna vertebral que llamamos la zona dorsal, y la zona opuesta, que es donde suele estar la tripa, se llama ventral, ¿vale? Ventral y vientre tienen la misma raíz. Entonces, simetría bilateral a través del plano axial. Columna vertebral flexible. Todos los animales vertebrados tenemos una cadena de huesos articulados más o menos que alargan nuestro cuerpo, ¿vale? Aquí tenéis en la imagen diferentes grupos de vertebrados con su columna vertebral. Tenemos también una médula espinal, que es un nervio muy importante grueso que está protegido por la columna vertebral, y un encéfalo. Ojo, no habléis solo de cerebro, hablar de encéfalo, que incluye cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, que está protegido por un cráneo. Todos habéis visto la cabeza de un pez, la raspa de un pez tiene su cráneo, aunque sea aplanado y el hueco para el cerebro sea pequeño, o el perrillo también tiene su cráneo, y nosotros por supuesto también. Entonces, un sistema nervioso formado por encéfalo y médula espinal protegido por cráneo y columna vertebral respectivamente. Y luego tenemos un esqueleto interno. Este esqueleto interno da forma a nuestro cuerpo, protege los órganos y además es el anclaje de los músculos. Permite que nos podamos mover como lo hacemos, ya que los músculos mueven al hueso y se requiere una parte fija para el movimiento. Aquí tenéis diferentes modelos, hablaremos un poquito más en clase, pero vamos, la idea es que tengáis claro que todos los vertebrados tenemos un esqueleto interno. Las cuatro características, recordar: simetría bilateral, columna vertebral, médula ósea y encéfalo, y esqueleto interno. Vamos a ver cómo realizamos en general, muy en general, las tres funciones vitales. Por un lado, en la nutrición en los vertebrados tenemos un sistema digestivo completo que comienza en boca y acaba en el ano, y es un tubo con diferentes cavidades como el estómago o los intestinos. Son bastante parecidos ya desde los peces. Luego tenemos el sistema excretor a través de riñones. Tenemos unos órganos especializados en filtrar la sangre y eliminar las sustancias de desecho, que son muy importantes, y también lo compartimos todas las clases de vertebrados. Y tenemos un sistema circulatorio cerrado, es decir, la sangre por nuestro cuerpo va dentro de unos vasos sanguíneos, no sale fuera de los vasos sanguíneos nunca. Lo que tenemos diversidad dentro de los vertebrados es en los aparatos respiratorios. Los peces tienen branquias, ¿vale?, que cogen el oxígeno del agua. Aves, anfibios, reptiles y en mamíferos tenemos pulmones. Tenemos diferentes tipos de pulmones, como veis aquí. El de las aves tiene los sacos aéreos de los que hablaremos. Y el grupo de los anfibios además tiene la posibilidad de respirar a través de la piel, ¿vale? Tiene la piel muy fina y está adaptada para que capte el oxígeno y expulse el dióxido de carbono. Entonces, tipos de respiración: 3: pulmonar, branquial o cutánea. En cuanto a la función de relación, vamos a ver que hay una gran diversidad de órganos de los sentidos, pero destaca la piel, que no solo nos aporta el sentido del tacto, sino que genera estructuras de protección. Aquí tenemos una piel desnuda, que es la de los anfibios. Esto es la piel de un sapo, que no tiene ninguna estructura de protección. Pero los pescados, aquí tenemos un pescado que tiene sus escamas, las aves tienen plumas, los reptiles tienen escamas también, y los mamíferos tienen pelo, ¿vale? Esta estructura de protección mantiene la temperatura y evitan que la piel se desgaste. Y otro aspecto muy importante de la función de relación es la capacidad de regular la temperatura. Nosotros, los mamíferos y las aves, podemos controlar nuestra temperatura y se nos llama endotermos. Endo de interior y termo de temperatura. Regulamos nuestra temperatura por dentro. Mientras que los peces, los anfibios y los reptiles son ectotermos, es decir, no pueden regular su temperatura. Y eso supone que cuando hace mucho frío tienen que hibernar, pero a la vez gastan menos energía porque no tienen que mantenerse siempre a una temperatura. Ectotermos, ectoexterno, termotemperatura, depende de la temperatura del exterior. Bien,
Y nos queda la parte de la reproducción. Vamos a ver este pequeño vídeo. La reproducción sexual son sexos separados. Hay fecundación interna o externa. Bueno, externa son los peces óseos, pero luego lo vemos. Y podemos ser ovíparos, poner huevos, las aves, reptiles, vivíparos como los mamíferos y ovovivíparos. Ovovivíparo significa que el huevo se queda dentro del animal y se rompe dentro. Aquí vamos a ver cómo este camaleón sale una especie de pelotilla. Se ve un poco regular hasta que se empiece a mover. Vale, esto es el antiguo huevo que ya se ha incubado dentro del cuerpo de la camaleón. Y ahora, aunque parezca mentira, eso es un mini camaleón. Ahora lo enfocan más, ahora ya se le reconoce. ¿Vale? Rompe la burbuja de agua en la que ha nacido, los restos del huevo, y no pone un huevo el camaleón, ¿vale? Esto significa que es ovovivíparo. Pone huevos, pero el huevo se incuba dentro del cuerpo de la madre. No es lo mismo que vivíparo. Lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Hemos quedado eso, ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. En general, de los vertebrados, ¿qué tenemos que saber? Pues las 4 características principales: simetría bilateral, columna vertebral que protege la médula espinal y un encéfalo protegido por el cráneo, y que tenemos un esqueleto interno. La función de nutrición, pues tenemos sistemas completos. Si acordaros siempre que la nutrición va con el sistema digestivo, el respiratorio, que es de 3 tipos: blanquial, pulmonar o cutáneo, el circulatorio, que es cerrado, y el excretor a través de riñones. La relación tenemos, para la función de relación, hemos desarrollado órganos de 2 sentidos, y tenemos la piel con estructuras protectoras, que pueden ser escamas, pelo o plumas, depende del grupo. Luego hay animales que son endotermos, que podemos regular nuestra temperatura, mamíferos y aves, y ectotermos, que no pueden regularla, que son anfibios, peces y reptiles. Y la función de reproducción es siempre con sexos separados, no hay animales vertebrados hermafroditas, y pueden ser el nacimiento a través de huevos ovíparos, después de un desarrollo interior en la madre, ovovivíparos, o a través de huevos, pero en el interior de la madre, ovovivíparos. Veamos los peces. Los peces son los principales vertebrados acuáticos. Son ectotermos, como hemos dicho, y tienen el cuerpo dividido en cabeza, tronco y, después de la aleta anal, cola. Y tienen el cuerpo cubierto de escamas, ¿vale? No sé si habéis visto alguna vez en una pescadería de escamas, pero sale un montón de estructurillas pequeñas semitransparentes que son las escamas. Las características específicas de los peces, pues tienen el cuerpo alargado y una forma que se denomina fusiforme. Fusiforme significa que es más grueso en la parte media y mucho más fino en los extremos, ¿vale? Esa forma es fusiforme. Y luego, que es como un ojo egipcio también. Y tienen las extremidades en forma de aleta, ¿vale? No tienen brazos, no tienen piernas, tienen aletas, que además sirven para identificar las diferentes especies de peces. Luego tienen un órgano sensorial específico, que es la línea lateral. En algunas especies se ve muy bien, ¿vale? Aquí también, en esta caballa, se aprecia que cambia el dibujo del pez y hay una serie de puntos. Eso es la línea lateral. Es un órgano de los sentidos que les permite percibir los cambios de presión, los cambios en el movimiento del agua, para saber si viene un depredador a comerte. Como no puedes ver a todo lo largo de tu cuerpo, pues percibes a través del cuerpo la presión y de esta forma sabes si viene alguien a comerte o hay algo que te puedas comer cerca. Luego tienen unos ojos muy curiosos, no sé si os habéis fijado nunca, pero no tienen párpado, y luego tienen un cristalino esférico. Que bueno, eso nos da igual, pero sí que me llama la atención porque hay filtros de Instagram o filtros de cámaras de fotos que les llama ojo de pez. Y esta es la visión que te quedaría si en la superficie de la Tierra, en el aire, ves como si fueras un pez, ¿vale? Que queda como una especie de imagen circular. Esto está mejor está adaptado para vivir en el agua, ¿vale? Por eso luego cuando ves en la Tierra ves raro. Y la mayoría de los peces tienen un órgano que es la vejiga natatoria. Es un órgano que lo usan para hincharlo de aire o no y poder moverse verticalmente en el agua, ¿vale? Otras especies no lo tienen, pero es un órgano muy peculiar, una vejiga natatoria que la vemos aquí y que en función de si quiero subir la lleno de agua para flotar más, si quiero bajar la lleno de agua, la lleno de aire si quiero subir, y si quiero bajar la vacío de aire para hundirme en las profundidades. Bastante curioso. Luego, los peces son pues de todo tipo, hay mucha variedad. Los hay carnívoros, el tiburón, el atún, los hay herbívoros, como Nemo, el pez payaso,
omnívoros o detritívoros, que comen los restos de otros seres vivos. Y hay una clasificación general de los peces en peces cartilaginosos, que son los tiburones y las rayas, y es que tienen el esqueleto formado por cartílago, que es un hueso mucho más blandito que el de los... tiene unas espinas más blanditas que el de los peces óseos. La boca la tienen abajo, en la posición ventral, que también es una característica suya, y la fecundación es interna, ¿vale? Se produce penetración por parte del macho a la hembra y deja los espermatozoides para que tengan los huevos. Algunos de ellos son ovovivíparos. En vez de poner huevos, los huevos se desarrollan dentro de la madre. Pero bueno, eso no hace falta que lo sepáis. Y luego los peces óseos, que son pues todos la mayoría de los que tenemos en la pescadería. La sardina, el atún, el salmón. La característica que tiene es que su esqueleto es óseo, las espinas son más duras y la fecundación es externa. Pasa la hembra, expulsa sus óvulos, pasa después el macho, expulsa los espermatozoides y si se encuentran, se fecundan y se convertirán en pececillos si no se los comen antes, ¿vale? Bueno, pues sobre los peces hemos acabado, vamos a hablar, este vídeo lo veremos en clase, vamos a hablar un poquito sobre los anfibios, también son ectotermos, acordaros, no pueden regular su temperatura exterior y la piel no tiene estructuras de protección. Pasan por una metamorfosis y el principio de su vida es siempre acuático, mientras que la fase adulta es anfibia, pasa mucho tiempo en el agua pero también en la tierra. Las características de los anfibios son que tienen 4 patas, ¿vale? 2 brazos y 2 piernas, podríamos llamar, patas anteriores y patas posteriores. Tienen pulmones, pero también tienen la capacidad de realizar respiración cutánea. Y los adultos son carnívoros, mientras que los renacuajos son omnívoros. El ciclo de vida de los anfibios es quizá el más complicado de todos los mamíferos. Se produce la cópula y ponen huevecillos, los huevecillos se desarrollan en el agua y nace lo que es un renacuajo, que es, seguro lo habéis visto alguna vez, son muy parecidos a peces, ¿vale? Y estos son omnívoros, comen todo lo que pueden para irse haciendo cada vez más grandes. A medida que se hacen más grandes van perdiendo la cola y las branquias, porque los renacuajos respiran por branquias, desarrollan las patas y cuando llegan al estado adulto hacen vida anfibia, ¿vale? Este es el ciclo de vida de una rana y este es el de un tritón. Se pone el huevo, nace el renacuajo está un tiempo en el agua, el tiempo juvenil que se llama, y cuando alcanza la madurez sale y alterna la vida en el agua con la vida en la tierra. Y en cuanto a la clasificación de los anfibios hay 2 tipos. Por un lado tenemos, ojo con las palabras que os costará, urodelos. Urodelos son los anfibios que tienen cola. Está la salamandra, el tritón, el gallipato. Son bastante difíciles de ver, son muy esquivos. Tienen el cuerpo alargado, tienen cabeza, cuello, se ve un poquito de espacio entre la cabeza y las patas, y luego una cola más o menos larga. Además las 4 patas suelen ser del mismo tamaño. Los anuros, que son los anfibios sin cola, incluyen las ranas y los sapos, que son menos discretas. Se las oye, se las ve bastante más fácil. Tienen el cuerpo ensanchado, son como regordetos, y luego el cuello muy corto y no tienen cola. Tienen las patas posteriores mucho más grandes que las anteriores para el salto. Aquí vemos una rana que está portando los huevos, el sapo partero, y las patas posteriores son mucho más largas que las anteriores para saltar. Luego tienen una lengua pegajosa y larga con la que cazan y pueden producir sonidos, ¿vale? Las ranas croan, tienen su palabra propia, y algunas de ellas son tóxicas. Cuando tienen colores muy fuertes, nos avisan, a una naranja brillante, amarillo brillante, nos avisan de que no nos las comamos porque nos podemos envenenar. Y los anfibios, me gustaría comentaros también que son unos animales muy sensibles a la contaminación. Son el grupo de vertebrados que más está sufriendo el calentamiento global. El cambio de temperatura general del planeta está haciendo que haya menos humedad, al haber menos zonas húmedas, no tienen sitio donde poner los huevos, si no pueden poner los huevos no se reproducen y desaparecen. La mayor parte de los anfibios españoles están amenazados, así que os pido, ¿vale? Por ejemplo, esta es la serranita de San Antonio, que es muy chula, el sapo partero, el gallipato o el tritón boscay de los Pirineos. Si los encontráis, los podéis observar, quizá los podéis tocar, pero por favor no matéis ranas o no juguéis a cosas brutas con ellas porque son animales que están en peligro de extinción y a los que hay que cuidar, aunque sean un poco asquerosos, depende del punto de vista. Veremos también este vídeo en clase. Y para terminar, un último recordatorio que tenemos que saber sobre peces y anfibios.
Por un lado, que los peces son animales acuáticos y ectotermos. No pueden controlar su temperatura externa. Tienen la piel cubierta de escamas, cuerpo fusiforme y extremidades en forma de aleta. Y los órganos exclusivos que hemos aprendido de los peces son la vejiga natatoria, acordaros, una vejiga para hincharla de aire o vaciarla y subir o bajar en la vertical, y la línea lateral que les permite percibir la presión que viene a los lados. Luego los peces tienen una alimentación variada, hay diferentes tipos de alimentación para los peces, y hay dos tipos principales, los cartilaginosos, que son los tiburones y las rayas, y los óseos. Y en cuanto a los anfibios, son también animales ectotermos, lo corregiré ahora cuando acabe el vídeo, no tienen estructuras de protección en la piel y tienen respiración pulmonar y cutánea. De adultos son carnívoros y tienen un proceso vital complejo que pasa por una metamorfosis, estando en un estado inicial como renacuajo y cuando acaba la metamorfosis se transforman en adultos. Hay dos grupos de anfibios, los urodelos, que son los anfibios con cola, salamandras y tritones, y los anuros, que son los anfibios sin cola, los sapos y las ranas. Y es importante que tengáis claro que los anfibios son bioindicadores, nos indican la cantidad de contaminación que hay en una zona, ya que si no hay anfibios, si hay mucha contaminación, no hay anfibios, y están sufriendo mucho por el calentamiento global, por lo que tenemos que cuidarlos para que no desaparezcan. Pues hasta aquí este primer vídeo. Cualquier duda, como siempre,